Hello and welcome to For Book Lovers Only Television, where if you love books, we have a home for you. My name is Rob Brown, your internet television host and chief book lover, and I am so excited because today, For Book Lovers Only is broadcasting from Bogota, Colombia. I'm on vacation, but I definitely wanted to talk to some great authors and wanted to interview some authors about their amazing books. Actually, the author to my right has written 2 books. We're going to be talking to him about his books today. But first, I want to invite you, if you've never gone to ForBookLoversOnly.com, please visit www.ForBookLoversOnly.com. You can join our For Book Lovers Only Club. It's a book club. It's totally free, and we have a lot of free giveaways, a lot of information about books and authors, and we would love for you to join. Now, time for my guest. This author has written 2 books, the ones in front of you, La Cima and Palabras para divertir, pensar y suspirar, and his name is Edver Augusto Delgado Verano. Edver, welcome to the show. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Thank you very much. Thank you for the invitation. Go ahead. Yeah. Well, first of all, I want to introduce you to my book lovers, so tell us a little bit about yourself personally. Háblanos un poquito sobre ti, de tu persona. Bueno, yo creo que ante todo pues un soñador. First of all, he's a dreamer. Una persona que quiere un mundo mejor, que le A apuesta a la person who wants a educación, better world. que le apuesta a la educación, And he bet to education, a los principios y los valores. the principle and values. De formación soy comunicador social He's a social communicator. y licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás Has a de PhD Bogotá, at Santo Colombia. Tomás University philosophy. Algo de estudios en Biblia, en docencia universitaria, en diseño de proyectos Designing projects. y adelantando una maestría en filosofía latinoamericana. And he's making a master at this moment. Continuo lector, amante de los libros, He de las loves ideas books, yeah. y del análisis crítico, de no And tragar, critical de no analysis. comer entero, And it doesn't digest entirely, yeah. ¿sí? De I mean, entender las telling the cosas. truth. I see. So when did you first discover your love of books and your love of writing? ¿Cuándo descubriste el amor por los libros y por escribirlos? Bueno, muy bien. En Bogotá pasó algo, en Colombia pasó algo en los años In 90, Colombia happened something that it was remarkable in the 90s. que fue un racionamiento It was, de luz. it was shortage of light shortage. Malos negocios políticos hicieron que Political Colombia bad tuviera un business. problema energético They create, electrical problem here, energetic problem here in Colombia. y se inventaron algo que era la hora Gaviria. And they invented what we call the Gaviria time. Nos adelantaban el horario y They había forward the schedule. unas horas del día que no había luz. Okay, hours of the day that didn't have light. Esto fue significativo porque It was very fue painful. un niño, yo tenía en ese tiempo 10, 12 años, It was about 12 years at that time, y estábamos obligados a apagar la TV. and we were forced to turn off the TV. Y entonces cuando So- el televisor en la casa se apaga, When we turned off the aparecen los TV, libros appeared the book. a la luz de la vela, I started reading to the light o con una candle linterna. and a torch. Y ese fue un primer acercamiento. Es que hago en los That was the momentos de first oscuridad. approach into reading books. Entonces fue llegar al libro. And it was, Conocí a un amante de los libros y And he met bastante us. escritor y lector, he met que nos some daba libros. writer and like it, to distribute book, give a book to him. Y nos decía léanlo y cuando lo Tell them, lean read it, and when you finished, me lo cuentan y les doy otro. tell me, and I give you another one. Entonces So por algo tenía que destacarme con mis compañeros I had to be, que eran más simpáticos, más interesantes para las chicas. I was to be more interested Entonces, for girls. uno busca marcar de niño la diferencia en algo y la diferencia la marqué porque yo tenía que ganarles And he wanted to bet the other people en leer. and to read. Entonces ese fue un primer acercamiento a los libros. It was the first approach into books. Esos dos elementos, To apagar la those televisión elements, the TV off, y buscar And otras reading. estrategias para and looking for brillar. strategies to, Y podemos brillar sabiendo algo.
Yeah, teniendo algo que decir, to enlighten diferente a música y a diversión banal. and to have, things to say to other people. Con el paso del tiempo, pues la lectura So se the convierte en un time estilo de your vida, reading was a lifestyle. y ese estilo de vida A lifestyle. me permite Allow me ver que el mundo es mucho más to see grande that, que nos that the presenta. world is bigger than we perceive it. Con el libro viajamos, con With the el book libro we travel, hasta viajamos en el tiempo even travel through the time, yeah, y nos adelantamos en el tiempo. and we go forward to the time. Entonces, quien conoce un libro no es igual, The person who knows the book y is not quien the lo same descubre como lo he ido descubriendo, as I've been discovering, pues busca looking for, embriagarse más de él, enloquecerse más con él. get drunk with this, not in literal sense, yeah. El leer es una To read locura is, muy útil, It's very useful, divertísima. it's very fun. Entonces siempre en todo lo que he hecho le digo a la Everything gente, that I've lean. done is giving that people get interested in reading books. Lo más importante en mi casa The es mi most biblioteca. important in my house is my library. Y como docente And paso a ser el profesor Canzón porque pone mucha lectura. as a professor, he's a little, Pero lo que hago es demanding. enamorarlos de la lectura. Yeah, he Al terminar un wants people semestre. get in love, fall in love with the books. Al terminar un semestre los When estudiantes we- me agradecen porque se me que usted nos enseñó a Yeah, leer. when he finished semester, the student, thanks him because of it. Entonces esa es la vida con los libros. Los libros son That's todo. my life with books. My books are everything. Now, that's wonderful. That's a wonderful story that, it started out with you Una actually historia muy importante que empieza contigo, con tu historia. being forced to read because of Ser no television. forzado a leer, por la falta de la luz. My question for you is, Mi there's pregunta es, a difference between loving reading and then taking the step to become an author. What gave you the courage to become an author? ¿qué te animó a hacer la diferencia entre ser escritor y a venderlos? A empezar a creer en que tú puedes escribir. Cuando uno empieza When you started a leer mucho, to read a lot, empieza a querer hacer lo mismo que esos escritores hacen con uno. yeah, Es they went to devolverle la see vida. that, for example, other writers started giving the impression to the person, to him in this case. Quien se goza aprendiendo llega un momento que desea enseñar. Yeah, who loves teaching, he wants to teach too. Quien Yeah. se goza leyendo Enjoy. llega un momento en que quiere ser leído. Yeah, who enjoyed reading, he wanted to be read too at the same time. Desde muy niño tenía la Since I was idea a child, I had the idea de escribir un libro to write a book que contara la historia de un personaje that que va tells en the la story búsqueda of a character in looking de for elementos que le hagan más agradable su vida. to make a delightful life. Me imaginaba un personaje que a medida Imagine que va a avanzando character that would se advance encuentra con otros personajes que le van Found dando another pistas para character. vivir bien. and put these pieces together. Y con esa idea de querer escribir uno va llenando With that papelitos idea, he started filling pieces of paper, y empieza a empezar por ese lado, empieza a and arrancar started por to esto, distribute here and there. hasta que la And cosa he- Everything is, la va puliendo y It's llega el going- momento de lucidez en que dice, por Polishing. acá es que me voy. and put it together and say, oh, that's my direction. Y así se gesta el primer gran libro que So fue it was muchos años de beginning of the madurez, first- que fue este, The first La book cima that it was this, La Cima, de la montaña de los dioses. and the Gods Mountains, Pero entonces Mountain of Gods. lo que he escrito But have written so far va unido a lo que enseño is joined together where he's teaching at the moment. y con la tarea grande que es retadora, que It was es a challenge for him poder ser coherente con to lo que be enseño, coherent with that, que es what la he's tarea saying. difícil. Entonces So hay que ubicar esto de la escritura you had to con los locate estudios que he hecho. the writing with the study he had done for Haber estudiado to be periodismo, studied, journalism, comunicación, communication. fue una excusa para It was comprender a mejor good el excuse mundo, to understand the world better, comprender mejor la sociedad y understand better the comprendernos, society, and y sobre understand todo it comprenderme in order to understand myself, para dar una comprensión in order to al give resto de that personas. a Hay un compromiso social to ahí. the rest of the person is a social compromise.
Luego veo la filosofía como una Then posibilidad I saw that philosophy as a possibility de entender mucho mejor la to sociedad. understand much better the society. Si el periodismo y la comunicación me permiten llegar a información, So when I had the opportunity to get that information, es la filosofía la herramienta que me the permite philosophy is the tool construir conocimiento. that allowed me to construct knowledge. Entonces, en esa excusa de conocer el And mundo that excuse to meet y the darlo a world conocer, and give it to know too. el libro sí El es book una herramienta It's a fundamental. tool, it's a very fundamental book. Lo que he tool, reflexionado tengo que escribirlo because you have to y replace ojalá lo lean, what I thought I Ojalá had lo to tachen. in the books, and the people read y it, lo critiquen and the people start criticizing it, y sea inspiración para que otras and be personas an hagan esa inspiration misma for tarea. other people to do the same thing. Tenemos que comprender el mundo We have to understand the world y comprendernos en el and mundo. understand ourselves also. Y la tarea es And the world is luego then ayudar a que otros hagan el mismo proceso, help to other comprendan el people mundo do y the same comprendan. thing, and they start people understanding. Para mí ahí está el secreto de The vivir secret for bien me is living fine, yeah. y de pasar por la vida teniendo And un go through the verdadero life, sentido. you have a sense in your life. Hace ya About 9 años 9 years ago, consolidé una marca que se dedica a talleres de formación humana, a brand that is called Formación empresarial. Human Consolidation is an entrepreneur y formación familiar. and family. Yeah, Se llama information Coloquios that para is called Pensar. Colloquios to think. Que hace 9 años aparece la marca, 9 pero years es un ago, proceso de hace The 17 brand años. started 70 years ago. Que soy docente I en am a colegios, soy professor at the docente en colleges, universidades, universities. he dado conferencias en empresas, I've en been giving instituciones. lectures, Entonces, so con Coloquios para Pensar, colloquials to think, estaba el proyecto que I've en been 2021 advancing it Coloquios tuviera 2021 un brazo editorial. to have a kind of branch or editorial. Porque cada conferencia y cada In any charla que yo conference doy on every es talk producto that de I una give investigación is a production of an investigation. y de producción continua de material. It's material, a continuation of this material. Entonces, eso hay que publicarlo. You have to publish that. La idea de la editorial la La idea empecé de la hace editorial 3 is años con el since nombre years Libros ago. para Pensar, Yes. siguiendo Book la to línea de think. Coloquios para Pensar. Empecé fue montando You unos started libros digitales with digital books, con algunas ediciones, y Some- revisiones y comentarios. some edition and commentaries. Pero para este año And this year, me encuentro con Ricardo Páez y I found Rafael Ricardo Riveros Páez. Yeah. y acolitan la idea que yo tenía, Yeah. porque ellos también la tenían. Y entonces decidimos que They teníamos had que the same dar ya idea el that paso. I had. And this is a continuation of. Y el paso fue crear la editorial, And the continuation of the state was to create the editorial. que en mi proyecto de vida fue antes de lo que yo lo tenía pensado. Projects or like was before I was thought about it. Y vamos caminando And we are walking despacio, pero bien. slow, but very. Y la idea es que con la editorial se promueva a We have nuevos to escritores. promote with the editorial. Yo no tuve a alguien que me apoyara como escritor cuando empecé hace 5 años por Yeah, encima. I did have a person to sponsor me 5 years ago that at the moment. Y sé que hay muy buenos escritores And there are very good writers at the moment. que necesitan a alguien And que they los need anime, people to be sponsored or helped que les vea con seriedad sus to escritos, see this seriously. que ojalá se los corrija, y eso estoy And maybe dedicado ahora en la it's editorial. necessary to be corrected. ¿Sí? Y también como editorial, pues, Also promover as nuevas formas de to lectura. promote new ways of reading. ¿Sí? Yeah. Estamos trabajando en una revista cultural, We are working in a cultural magazine en una revista de sopa de letras y juegos, and like games actividades didácticas, that you have like that, en una colección de cartillas a collection of Divertidas, booklets, didácticas funny para niños. didactics que formen en principios y valores. to form values for children. Lo que quiero con el proyecto de What I coloquios, brought to this project lo que quiero con la editorial, with the editorial, con cada una de mis clases y each talleres, the
Y ahora con cada libro que publica la Each book editorial that editorial published es que se formen principios y valores a la to gente. create principles. Que volvamos a la esencial, a la solidaridad, al respeto, solidarity, respect, a la honestidad, a la the transparencia. honesty, transparency for people. Quiero con eso también que la gente vuelva al libro, That people return to porque books. la lectura me ha permitido a mí Because gozar. reading is permitting Yo me quiero to que la gente enjoy, también goce. and I want people to enjoy it too. La lectura me ha permitido Reading allow me intentar o caminar para to ser una try mejor persona. to be a better Eso person. también lo tiene que disfrutar la gente. That's exactly that person understand that. Y decimos acá en la editorial And we y a say todos here los escritores, that all writers produzcan documentos produce documents, terrorists que formen, that form, primero, first of all, que informen, and inform que dejen algo para el conocimiento, para el intelecto, that people start thinking about them. pero también que dejen algo para pasarla bien, porque la vida tiene que ir de la mano de la diversión. Okay, together with the enjoyment and and the reading too. Well, I want to talk to you about like your books just specifically. It sounds like you have a vision. It sounds like you have a passion for books. But I want to talk to you specifically about your books. So tell us about La Cima. Okay, que tiene la impresión de que tú tienes la pasión y la esta por los libros, entonces que le digas algo de La Cima, el libro de La Cima. Bien, Okay, primero que first of all, es la primera obra. it's the first play. Segundo, Okay, second, es un proceso de muchos años. yes, it's process of many years. Como ya le dije, yo As quería I escribir said una to you, historia de un I personaje wanted que va to write a encontrando story diferentes about referentes. a character that, telling about it. En 1999, In 1999, yo era coordinador en un colegio he was a coordinator in a college. de un municipio pequeñito de Cundinamarca, Here, aquí en Colombia. small town here in Colombia. Y la inspiración llega en el momento que uno menos espera, pero uno la tiene que buscar. And suddenly the inspiration arrived. ¿Qué But we quiero have yo to look for escribir? it Pero voy buscando and be looking el detonante. the trigger. Yeah. Venía yo de leer varios libros. He had been En reading ese several momento books at the había moment. leído la gran obra colombiana que es 100 años de soledad. Yeah, he had written as 100 Years of Solitude, Gabriel García Márquez. Había leído He had read La Isla del Tesoro, The Island, Treasure Island, Isla del Tesoro de Stevenson. Stevenson. Yeah. Había leído I had read algo de Pablo Coelho, Pablo Coelho, que es popular ya a nivel mundial. popular universally at the moment. Y había leído a Justin Gardner, He has read Justin que es Gardner noruego, in Norway. con un libro muy importante que se llama El mundo de Sofía. Mundo Sofía is the name of the book. Un autor que, Also, siendo profesor de filosofía, se dedicó a escribir para jóvenes, para enseñarles a Professor of pensar. philosophy start giving that Muy direction por la to línea de people lo que to yo start pretendo. thinking. Yeah. ¿Sí? Y en ese año me tocó ir a una reunión de profesores, And that year he had to go to that que es professor muy meeting. aburridor. It was very boring. Y estando en esa reunión de And being profesores, there in that meeting, que había sido en una montaña, it has been in a kind of mountain. entonces yo ahí aburrido escuchando a los It was profesores, very boring listening to the professors. dije, la I historia said to es de un myself, personaje que sube una montaña, The story is about a character who climbed a mountain. pero él tiene que subir una montaña But he estando primero en un desierto. He had to climb the mountain, but first of all, he had to be in a desert. Y el desierto y la montaña, no solo a nivel bíblico, sino en todas las tradiciones religiosas, There are no biblical traditions, but all traditions, son espacios de fe, de there are confrontación, spaces of faith. para el hinduismo, para el budismo, Hinduism, para el taoísmo, Taoism, confucianismo, different para el religions, cristianismo. Christianism. Entonces ubiqué un espacio en el que la historia se iba a desarrollar, una búsqueda, He y became una a place where he búsqueda en started medio de sacrificio, looking for that, desierto, ascenso, montaña. looking for something at the desert, and they climbed the mountain. Le llamé al personaje Elías, I called the character Elias.
Y ese And that personaje character, estaba en la confrontación de si creer o no creer it wasn't that en lo que le dilemma of exigía el believe pueblo. or not believe, but he said to the people. Resulta que a los 2 años de yo estar 2 escribiendo la years historia, after I was reading that story, mato a Elías. he killed the leader. I killed the leader. Y en el libro aparece una And the muerte de book Elías, appeared the Sí, death sí. of the leader, siendo niño. being children. Y el personaje de la historia And the character, realmente queda en todo el libro con todos los ajustes que uno va haciendo y con ese romper papel y volver a escribir. restarted again. El personaje se llama Cefas, The character called Cephas. He was called, que en arameo in Arameo means traduce piedra a stone, y que nosotros conocemos como Pedro. and we know as a Peter. El personaje en la cima de la montaña de los dioses es Cefas, es piedra, es Pedro, porque Peter quiere is decir stone. fuerza. I mean, strong. Y en la vida, ante tantas life, situaciones Before those situations, agradables como también duras, better, uno tiene que ser fuerte. Así pleasurable fuerte. and hard too. Entonces ese es el personaje. So this is the character. Una buena historia se A ubica en good un story tiempo is to be especial written in a special time, y el tiempo fue siglo VIII and the a.C., time was AIDS, the un momento Eighth álgido de transformación very cultural. remarkable time and the cultural. El libro se desarrolla en el Medio Oriente. It was developed in its Middle East. Transición It was a transition del politeísmo, from Al polytheism monoteísmo. to the monotheism. Yeah. muchas ideas de A dioses lot of idea of o una God idea de Dios, and one idea of God. pero el libro no es religioso, But the book pero is not sí da religious. pistas But porque el personaje en su búsqueda the character trabaja todos los elementos, is looking for those elements: el cuerpo, the body, la mente, the mind, los sentimientos, and the feelings, la comunicación, the communication, las creencias y the la belief sociedad, of the society. ¿sí? Pero también But trabaja also in work, la espiritualidad, spirituality, no la religión, not religion, which is different. I que see. lo fundamental But es ser fundamental espiritual. is being spiritual. Y trabaja And in work, el elemento político, a political element, aparece política. it appears over ¿Cómo there. comprendemos How to la understand organización de los pueblos? the organization of peoples. Entonces, con esas ideas, con With esos that referentes, ideas in my mind, consulté algo sobre el lugar donde I yo ubicaba la historia consult the place where he y found the story. apareció And it Medina. appeared, ¿cómo se dice? Medina Medina. es Ah, uno yeah. de los pueblos One of the towns, importantes very important. para And una Medina cultura has bastante grande. a very big Importante. history and very important history. Pero en el libro no aparece el nombre Medina, sino aparece el nombre que esa ciudad tenía en ese tiempo. Okay, in the book doesn't appear the name Medina, but the name that it has before that Y es Yathrib. Okay. is Yathrib, the Yathrib. original name. Okay. Entonces la historia se desarrolla The en story Yathrib. is Yathrib developed existe. in that. ¿sí? Like Y hoy en día es un existe. pueblo muy importante. That nowadays is a very important town. So La Cima is a book about history. Es una, decima es sobre una historia. No. No. Le estoy contando es dónde se ubica y cómo se hace Where is todo he un ubicated? ejercicio de ubicación de la We historia. get it and develop the story. ¿sí? Oh, I see. Yeah. El escritor también The writer ubica a unos personajes en un ubicates the tiempo y en un characters espacio. in Y eso hice time yo. and space, and this is limit. Y sin quedarme en la historia con elementos de hablar de la historia de Yathrib o hablar de la historia de las religiones, no. Now, Solo que ubico ahí. el buen lector de la cima. ubicate that. El buen lector de la The cima place, descubre esas pinceladas de que la The historia no reader es de porque sí, cima discovered sino que that tiene the time- una esencia. It has an essential. Cuando ya he ubicado esos When you elementos, are ubicated that element, viene la historia. the story El comes. personaje que Oh, tiene que asumir una tarea. and you have to assume that Hay un momento There is fuerte que es given cuando tiene que moment, pasar más cerca, moment that you have to go donde near deja supuestamente el mundo humano where y the se mete en el mundo de human los world dioses. is going to Se the llama world of fantástico. gods or goddess Y empieza el ascenso. and started the climate. Hay un libro de San There is- Juan de la Cruz San Juan de la Cruz,
que se llama Subida al Monte that is Carmelo, called Subida, ¿no? que es una búsqueda espiritual. San Juan de la Cruz nos dice que Spiritual. llegar a Dios es subir unos estadios Yeah, to reach to God de is to climb inmadurez certain stages religiosa of y de maturity, madurez, de quietud y hasta de duda de Dios. and even Quien you no ha doubt amado a about Dios, quien no ha God, madurado. Oh, you're I not see. sure about it. Entonces me acojo So, ahí un poco de los elementos de San Juan de la Cruz He took these kind of elements y pongo el personaje a subir la montaña and placed the element, climbing the y mountain, encontrarse con una cantidad de situaciones and find que the para el día de many hoy situations that nowadays sirve mucho. is good to. Oh, Quien okay. lee el libro dice, oiga, es que The yo leí person el who read the libro book, y me sirvió para reflexionar mi vida hoy. yeah, the book Me gives sirvió me para to reflect reflexionar about my la life situación today, social y política del mundo talking hoy. about social and political situation of nowadays. Well, tell us about palabras. And I'll give, Bien, esa es la cima, ¿no? okay, now tell us, ahora que nos hable de Que palabras. pasa algo antes de That hablar de happens eso. something before he goes to. Que los buenos lectores de A la good cima brethren de cima, son los que ahorita están haciendo que este libro coja mucho más vuelo, they're por la implementing importancia that que tiene. for the importance of the book. Uno de pronto queda tímido en Maybe. ver la importancia que el libro tiene. Yeah. Y el libro es muy bueno. The book is really good. Y acabo de decir palabras que no digo yo, sino que me lo dice la gente. And I say the word that I don't say that, people said that. Oh, very good. Entonces, estoy muy contento con eso. I am very happy with that production. Hay que saberlo leer. We have to know how to read it anyway too. Después de la obra grande que uno After the tiene, big, we're gonna play. uno queda asustado. We are like scared. ¿Qué más voy a escribir? What else am I going to write? Entonces, So uno raya papeles y Start va writing on dando pieces of diferentes paper. pinceladas. in order to put together later, Para este año se dijo, tenemos This que year. sacar un libro he said I had que muestre una variedad de lo que se ha ido to show pintando, what lo que I se ha need ido to escribiendo. think that I have been thinking about. Y entonces nace palabras como un So I compendio started the book de diferentes escritos. about different writers. Palabras porque la palabra es transformación, la palabra Because es word vida. is transformation. Transformation, I mean, word. Quien ama life. enseñar, ama la palabra. The one who Quien loves se divierte teaching escuchando, loves the word. ama la Person who palabra. loves the word. Quien le gusta leer, ama la palabra. Quien le Reading. gusta escribir la palabra. Right, to realmente. read, to write the words too. Por eso la palabra That's se why. hizo carne. Yeah, Que the words became flesh. tiene un gran valor It esa has a palabra. very great value. Hasta da miedo utilizar en un libro de uno la palabra palabra por toda la grandeza que tiene. It's because I mean the word palabras Le llamamos palabras para divertir, porque tiene to cuentos. enjoy, but it has stories. Muchas veces es más fácil escribir un Sometimes libro it's easier grande, to write a big book than escribir un libro grande que escribir un libro corto. a short story. La gente cree que el buen escritor es el que People escribe think that a good muchísimo. writer is a person who writes a Y lot. no, el buen escritor es The aquel good que es writer capaz is con the pocas one palabras decir mucho. Is capable to say a lot of things in just a few words. Entonces hay unos cuentos acá de So dos there are some paginitas. stories here that to just Hay uno que tiene media página. there is one that has half a page, very short story, Cuento de una página, de media página. short of one, Pero un half a cuento que en page. esa media página logra atrapar al lector, Is able to trap Le the dice algo al reader, lector. to tell the reader le da pistas para hacer to mejor al give lector tips to y divierte al lector. and to enjoy the Entonces, palabras para divertir, para pasar la Words rico. Es un to- libro de leer en to el enjoy. metro, en el bus, en el like Transmilenio. entertain in any place, even if you travel in a bus. Como filósofo, As a philosopher, anda uno haciendo crítica social. we are criticizing social critical. Y en las conferencias yo trato diferentes temas, como el And the valor del conferences, tiempo, I try different issues, el valor de la palabra, the value of words, la necesidad de un proyecto de the vida, necessity of project of life, lo fundamental que es construir una buena amistad, how to build a good unas buenas friendship. relaciones. Entonces la segunda parte del libro The second son one, palabras para pensar, son unos textos Word to think sobre algunos de esos temas que yo manejo en mis conferencias. about topic that he talked about in the conference. Que si la gente va a llevar el libro, lo lleve por los cuentos, o si no, llévelo por los textos que les sirve para profundizar lo que yo enseño. Okay, the Sí. person take the book is for
giving information or to give somebody else advices or information. So Oh, very good. Cuando me presenté le dije que yo era un soñador. the first time I presented the lecture, Y I los said that I was a soñadores dreamer, somos and the dreamers, we dreamers are románticos. romantic. Entonces, intento escribir algo de poesía. I try to De write verso some libre. poetry. Aquellas mujeres que Those lo enloquecen a uno. Those women who became Esas actresses. Saharas. Porque el libro, la protagonista, el amor de Cefas es Sahara. The Yo ando en love búsqueda de of Sahara. Sahara is looking for that woman, the love of that woman. Y se llama Sahara porque siempre es inalcanzable esa mujer que uno Because sueña. it's unreachable to get to the woman. Entonces, en esa búsqueda de Sahara yo escribo algo de poesía. That is looking, writing the Entonces en el poetry. libro aparece algunos versos libres. Some free poetry. Y eso es palabras para divertir, pensar y suspirar. Yeah. like Words that. to enjoy. Tiene tres facetas de lo que yo hago. Yeah, 3 different stages. ¿Sí? Fuera de la cima y Out de of the palabras, Sima and words. yo publico hace 4 años una revista He semestral published a semestral de book, formación a magazine about formation. empresarial solidaria para niños, For con children. una gran cooperativa de Colombia. And kind of, Y la revista lleva and the cuentos, magazine lleva has historias, stories, short stories, jueguitos y games, algunas pinceladas para que los niños and some valoren tips. el ahorro, busquen y For se children proyecten that value how to save money y conozcan algo que es muy valioso, que es la economía solidaria, and know how el cooperativismo. to cooperate with others. Unido a eso, Joining together with it. escribí I hace wrote 3 about años 3 years ago un libro sobre book formación about ética y valores. ethical and values formation. Se llama Pensar y Vivir Pues, los Valores. Think and Siempre live con la in palabra balance. pensar. Yeah, start thinking. No lo tengo acá. Yeah, I Es got una- the book here. una cartilla, un manual muy It's kind of interesante manual of book. que se publicaron más o menos That en was 6.000 y se repartieron por todo el About país. 6,000. Y como fue tan interesante, I was very interesting. la cooperativa sacó un audiolibro They sobre ese libro, took an audio sobre esa cartilla. about the book. Y también se repartieron una buena It cantidad. was distributed too. Y ahora con la editorial Now we tenemos una editorial. cartilla para formación en principios y valores, que es sobre We have a formación book about espiritual católica, Spiritual Catholic, pero también but also ahorita viene en estos días that is coming sobre el código de policía, about policy que es codes. normas de It's convivencia. a new regulation of how to En be, eso estoy trabajando. and we're working about it, working with Eso como literatura, como as a elementos de literature formación. element of formation, Pero como licenciado en filosofía as a philosopher, y como persona que hace análisis social, and as a que person who informa, analyzes socially. tengo un proyecto I have en a remojo, Okay. en la mesa que Beginning, se hace, yeah. Right. que es sobre la historia del pensamiento político en el mundo occidental, It's about the story of political ideas in this desde Sócrates since Socrates, hasta los autores contemporáneos que hablan de la política. contemporary authors. No de la talking about- politiquería, Not a sino la política en su esencia, in the sense, politic in a sense, ¿sí? Que es la búsqueda de which is looking for organizarnos y vivir bien. organizing. Yeah. Vamos a ver cuándo Let's see termine el what trabajo, happens and when I finish it. porque es un trabajo bastante Because it's ambicioso a y very grande. hard book. Pensaría yo que antes de que I se think publique ese libro, before I publish the book, saldrán unos 2 libros más de literatura. it will be about a couple of book about literature before that. Well, that sounds amazing. I mean, obviously you are a very accomplished author already. Una persona que te gusta buscar mucho lograr lo que quieres. And, Sí, y muchas veces con las suyas. and we are looking forward to more of your books. We're almost out of time. We're almost out of time. We're going to end the interview, but I wanted, before I leave, Casi terminamos el interview, pero antes de eso yo quiero que usted, before we end, I wanted to have you give advice dar un consejo. Antes de eso que quiero que tú des un consejo to people who are watching
a las personas que nos están mirando who may want to write a book but may be afraid? Can you give them some que advice? quieren quizá escribir un libro pero están temerosos de escribirlo? ¿Qué les aconsejarías tú? Bien. Ok. Hay que First of all, amar, we have to love, detallarse, observar details, observe pequeños detalles. little details. Los pequeños detalles de la vida son los The que little hacen la vida más bigger agradable. things in life. Y de esos pequeños detalles es que el buen escritor A good writer crea grandes historias. create big plays. Segundo, que Second. escriban y lean mucho. To write and Para to read escribir a un buen lot. libro hay que leer To mínimo write 100. a good book, you have to read a lot. Un buen escritor A good primero writer. tiene que ser un buen lector. First of all, have to be a good reader. Y lean mucho. And read ¿Qué? a lot. No importa, pero lean. It doesn't matter what, but read. Sean críticos con lo que escriben, Be pero no critical tanto como yourself. para botar toda la basura. But not to throw everywhere to the garbage. Rompan el miedo a la hoja en blanco, Okay. pero rompan el miedo a que no vale lo que escriben. Sí Don't vale. feel afraid of writing when you want to throw away. No problem. Y ese escribir y And volver a then write revisar and y rewrite it. mejorar, And eso las cosas no salen de una, and correct de trabajo. and work. Constancia, un buen escritor es constante, es dedicado, es disciplinado, It's more or less a lot of discipline mostly. eso es fundamental. That's fundamental. Y tengan referentes, yo creo que modelos de por dónde me quiero ir, And no we have copias, models sino about it. me dan elementos, a mí un Gao, un For example, we José see element of people, un example that I received. Stevenson, como le contaba, Stevenson, fueron other elementos writers que that me I- dijeron, oiga, por acá usted puede tener pistas. I had tips about different writers too, and I started writing Y como editorial, cosas que formen, informen y diviertan. as editorialist, things that inform and foreign people and ideas. Well, excellent. Well, thank you so much for being our guest on For Book Lovers Only. Looks like someone's calling in right now. Muchas gracias por estar con nosotros. Edvar's two books are La Cima and Palabras. They are available on For Book Lovers Only. You can go and purchase them. They're amazing books. He's an amazing author. These books are in Spanish, so if you don't know Spanish, you might want to learn Spanish because these are some amazing books. Thank you so much for tuning in. My name is Rob Brown, your internet television host and chief book lover, and this is For Book Lovers Only Television, where if you love books, we have a home for you. Take care and see you next week.